Pues vamos a comenzar en este día con una oración como cada vez. Padre, gracias por este nuevo día, gracias Señor por tu palabra. Te pedimos que en este día, así como has hecho en los días anteriores, tú abras, Señor, tu palabra a nosotros, que podamos entender y conocerte mejor a través de ella. Guíanos el día de hoy al escuchar y al estudiar el libro de Lucas, el segundo libro de Lucas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien, hoy vamos a ver el el segundo libro de Lucas, que es el libro de los Hechos. Si pueden poner, por favor, la diapositiva de el libro de los Hechos. Ok, perfecto. Em, Pues quiero comenzar con hacer un breve repaso de quién era Lucas, el escritor del libro de los Hechos. Sabemos que él era gentil, él fue el único autor gentil de la Biblia, de libros de la Biblia. Todos los demás fueron judíos, ¿sí? Y se cree que Lucas era de Alejandría. Y en Alejandría en aquel entonces era como que el centro era la segunda ciudad más importante en cuanto a estudios universitarios, por decirlo de alguna manera. Había una especialidad en Alejandría que era la medicina en el primer siglo, entonces se cree que de ahí era Lucas, y pues allá en Alejandría se se creó o lo que conocemos hoy día como el juramento hipocrático, 400 años antes de Cristo. Y Hipócrates, o sea, no hipócritas, sino Hipócrates, fue originario de Antioquía, que en aquel entonces era el París de nuestro día. Era una ciudad conocida por estar a la vanguardia, por tener lo mejor de lo mejor. La gente con dinero iba ahí para divertirse, gastar su dinero. Probablemente ahí era la ciudad donde Jesús estaba pensando cuando dijo la parábola del hijo pródigo. Se fue a una tierra lejana a gastar todo lo que... O sea, y probablemente ahí estaba pensando Jesús que se fue. ¿eh? Bueno, el caso es que Lucas era el médico, el doctor, el médico del apóstol Pablo. Se sabe con certeza de que Lucas viajó con Pablo en cada uno de los viajes marítimos. En cada vez que se subía Pablo a un barco, ahí estaba Lucas con él. No así sus viajes terrestres, pero en cada viaje marítimo ahí estaba Pablo. Entonces, Pablo fue arrestado, empezando a hablar un poquito del libro de los Hechos. Pablo fue arrestado 3 veces, y 2 de los cuales están registrados en el libro de los Hechos. La primera vez que fue arrestado fue cuando llegaron él junto con Silas a Filipos y echaron fuera el espíritu, el demonio, a una chica que profetizaba, y entonces los dueños de esa chica que era esclava lo meten a la cárcel. Y fue esa noche que estuvieron cantando y hubo un terremoto, ¿verdad? Y fue librado Pablo. Y entonces esa fue la primera vez que lo arrestaron. La segunda vez está más adelante en los capítulos del 21 al 28. Es cuando un profeta se quita un cinturón y se amarra, le pone el cinturón a Pablo y le dice, eso te van a hacer si vas a Jerusalén. Y Pablo dijo, está bien, no hay ningún problema, si así es, así va a ser. Y entonces él llega a Jerusalén y efectivamente lo arrestan, porque cuando va al templo en Jerusalén, entonces lo reconocieron unas personas de Asia, de algunas de las iglesias donde había estado el apóstol Pablo, y dijeron, no, este es el terrible que fue ahí a hacer desastres. Entonces lo agarraron allá. Y entonces ahí es donde Pablo comienza su proceso de prepararse para una audiencia.
porque él era ciudadano romano. Entonces, como ciudadano romano, él tenía derecho a una audiencia en Roma. Y esto es importante porque ahí vemos, por ejemplo, en esos capítulos del 21 al 28, vemos que primero lo llevan con el gobernador Festo, y Festo no hace nada. ¿Por qué? Porque estaba esperando recibir un soborno de Pablo. Después cambian de gobernador y había otro que se llamó Félix y tampoco pasó nada, no lo dejaron en libertad, pero tampoco lo declararon culpable. Y así fue su proceso hasta que llegó a Roma. Y entonces ya fue liberado después de eso. Se entiende que fue liberado, aunque no lo dice. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos solo llega a cuando, bueno, el libro de los Hechos, perdón, termina cuando llega Pablo a Roma. ¿Okay? Ya no sabemos qué pasó después. ¿Okay? Entonces, Lucas estuvo 2 años en Jerusalén, que fue donde agarraron a Pablo. Cuando estaba en Jerusalén, se quedó 2 años allá y después lo trasladaron a Roma, donde él estuvo otros 2 años. Y fue el tiempo que aprovechó Lucas para ir a investigar y a escribir primero lo que conocemos como el Evangelio de Lucas, cuando se puso a entrevistar a todas las personas allá en Jerusalén y escribió el Evangelio de Lucas. Y después, los últimos 2 años que estaba Pablo en Roma, entonces lo mismo hizo Lucas, se puso a escribir. Y ahorita vamos a ver eh, por qué escribió el libro que conocemos como el libro de los Hechos. Pero antes tenemos que contestar la pregunta de ¿a quién fue dirigido este libro de los Hechos? Y la respuesta es a Teófilo. Bueno, ¿y quién era Teófilo? O sea, Teófilo no es un nombre judío, ¿verdad? Es un nombre romano. Y ese nombre, bueno, hay 3 posibilidades de quién era Teófilo. Y rápidamente les digo las 3 y les voy a decir cuál es la que yo creo, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Pero la primera posibilidad es de que Teófilo es un alias, es un nombre que representa a muchos, ¿sí? Porque la palabra, o bueno, el nombre Teófilo significa amigo de Dios. Teófilo, amigo de Dios, ¿sí? Entonces, una teoría, o los que creen de esta manera, dicen, bueno, Lucas simplemente está escribiendo a todos aquellos que quieren conocer a Dios y ser amigos de Dios, y entonces simplemente él los llama Teófilo, o sea, está escrito a Teófilo, así como cuando escribimos nosotros a quien corresponda, a todos aquellos que quieren conocer de Dios y volverse su amigo. Esa es una posibilidad. La segunda posibilidad de quién era Teófilo, para eso necesitamos remontarnos al Evangelio de Lucas, porque al principio de Lucas, en Lucas 1, vemos que Lucas dice, te escribo esto, excelentísimo Teófilo. Y esa palabra excelentísimo no es una palabra, es un título, ¿sí? Hoy día sería el equivalente de su excelencia. Entonces, bueno, muy pocos tenían el título de su excelencia en aquel entonces. Era entonces un representante del gobierno con un cargo elevado, que es, no sé, un embajador, un consejero del emperador, un magistrado, un senador. Esas son las personas que tienen la designación de su excelencia o excelentísimo, ¿sí? Y pues el que cree que Teófilo es uno de estos, pues entiende que probablemente haya sido un funcionario de gobierno que en algún momento le pidió a Lucas que investigue porque quería saber más acerca de Jesús y más acerca de la iglesia. Y pues bueno, y
generalmente creen esto porque hay un versículo que aparece en el libro de Filipenses. Cuando Pablo escribe una carta a los filipenses, ¿sí? Dice así, Filipenses 4:22, los demás del pueblo de Dios también les envían saludos y en particular los de la casa de ¿quién? Del César, del emperador. ¿Sí? Así que posiblemente Teófilo era uno de estos mencionados aquí en Filipenses 4:22. Alguien de la casa del emperador, algún funcionario del emperador. ¿Sí? Esa es la segunda posibilidad. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Les gustó esa? Bueno, ahí les va la tercera, que es la que yo creo. ¿Okay? La tercera opción, eh, llego a esa conclusión, y no soy el único, ¿ok? Pero digo, después de estudiar esto, eh, y lo entiendo por el título, pero también el contenido no solo de un versículo, sino de todo el escrito del libro de los Hechos. ¿Sí? Yo creo que excelentísimo es un título de un funcionario de gobierno. Era un funcionario de gobierno, pero era alguien, yo creo, en particular, que es, si puedes poner la tercera, bueno, ya la pusieron, Teófilo, yo creo, era el magistrado a cargo del caso penal del apóstol Pablo. Y al estar preparando la eventual audiencia de Pablo en su corte, porque sabe que viene un caso de un hermanito que lo están acusando de quién sabe qué cosas en Jerusalén, él le dice a Pablo, Pablo, cuando tú llegues conmigo, yo necesito saber varias cosas. Necesito saber el origen de esta religión nueva, necesito saber cómo es que se extendió al Imperio Romano, necesito saber cómo es que tú, Pablo, llegaste a involucrarte con esto. Y entonces lo más probable es que Lucas le dice a Pablo, ¿sabes qué, hermano? Tú estás aquí preso, yo puedo hacer esa labor. Y se va 2 años en Jerusalén a investigar el inicio, y es lo que conocemos como el Evangelio de Lucas, y después escribe cómo es precisamente que la religión que se originó en Jerusalén o en Judea eh, fue, o sea, llegó al Imperio Romano y cómo se ha estado extendiendo, porque de eso trata precisamente el libro de los Hechos. ¿Okay? Así que el libro de los Hechos, en mi opinión, es simplemente un escrito en preparación para la audiencia del apóstol Pablo en Roma. ¿Sí? Y quiero también darles un poquito de información adicional del por qué yo creo esto. Bueno, en primer lugar, si puedes poner la siguiente, en primer lugar, tanto el Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos, los romanos todos están abiertos al Evangelio. ¿Okay? Yo no me acuerdo si fue Festo o si fue Félix, le dice al apóstol Pablo, casi me convences. ¿Se acuerdan de eso? O sea, los romanos no están opuestos al Evangelio en el libro de los Hechos y en el libro del Evangelio de Lucas. ¿Eh? Ningún romano critica a Jesús. Después, tanto en el Evangelio de Lucas como en los Hechos, diferentes ciudadanos romanos declaran inocentes a los acusados. Primero en Lucas, en el Evangelio, el Poncio Pilato declara inocente a Jesús 3 veces. Y después en el libro de los Hechos, diferentes ciudadanos declaran su inocencia del apóstol Pablo. ¿Sí? Y entonces el mensaje de ambos libros, tanto del Evangelio de Lucas como el de los Hechos, pues es básicamente el doctor Lucas le da a entender a Teófilo que los problemas que hay no son causados por la religión cristiana. La religión cristiana no es antirromana. Los problemas son causados por los judíos que están tratando de inculpar a Pablo de algo que no tiene nada que ver con los romanos. ¿Ok? Bueno, por otra parte, el libro de los Hechos se llama Hechos de los Apóstoles. Pero si ustedes han leído el libro de los Hechos, se mencionan los apóstoles al principio del capítulo 1
como los que estaban el día que se derramó el Espíritu Santo, y después no sabemos nada. Solo se menciona a Pedro y a Pablo. Entonces, en realidad no son hechos de los apóstoles, son de dos personas nada más, y voy a mencionar un poquito más adelante eh, por qué está escrito así, pero bueno. Después, número 4, solo se menciona la interacción de Pablo con autoridades romanas. ¿Eh? O sea, ningún otro apóstol da su testimonio o se tiene que presentar ante autoridades romanas. Por eso es que yo creo que Pablo, o sea, esto fue escrito para defender a Pablo ante autoridades romanas. Y Lucas está diciendo en su escrito, que conocemos como los Hechos, ¿sabes qué, Teófilo? Pablo ya se presentó ahí 3 veces ante autoridades romanas. ¿Okay? En primer lugar, el Festo, híjole, era bien corrupto, estaba esperando un dinero de Pablo y como no se lo dio, se lo pasó al otro. ¿Okay? Entonces, por eso es que Pablo es el único apóstol que tiene una audiencia o tiene que defenderse ante autoridades romanas. ¿Okay? Bueno, y por último, la razón más importante por la cual yo creo que es un reporte más que una carta es que el libro de los Hechos no tiene una conclusión. Todo escrito, toda carta, todo documento, al final dice, bueno, te envío saludos, etcétera, etcétera, y te saludan aquí los hermanos de aquí y de allá. El libro de los Hechos no hace eso. En el libro de los Hechos, el último capítulo 28, relata la llegada de Pablo a Roma, sufre un naufragio, pero por fin llegó y durante su encarcelamiento, y por cierto, licenciado Teófilo, Pablo se ha estado quedando en una casa bajo custodia, pagando todos sus gastos él mismo. Pablito es buena persona, él está asumiendo sus costos. ¿Okay? Y se ha dedicado a recibir a personas y a predicarles el evangelio, y ahí terminó Hechos. ¿Qué tipo de documento es? Pues es precisamente un documento que el juez le pide, en mi punto de vista, a ver, necesito saber esto y esto y esto y esto, y entonces Lucas relata todo hasta que llegan a Roma. Y ya le entrega el documento. No se sabe, no está escrito, se sabe o se entiende que Pablo fue puesto en libertad, y la tercera vez que lo atrapan ya era para su muerte. ¿Okay? Y eso ya no sabemos más que por documentos históricos, pero estos son los dos lugares en la Biblia, en el libro de los Hechos, que menciona el arresto 2 veces del apóstol Pablo. Bueno, el caso es que no importa si Lucas escribió esto para ayudar a Pablo, la realidad es que el libro de los Hechos ha ayudado a cada uno de los cristianos que lo ha leído. ¿Sí? Nos es de gran ayuda a nosotros. Ahora, cuando estudiamos el libro del segundo libro de Lucas, el libro de los Hechos, recuerden, bueno, cuando leímos, estudiamos el primer libro, yo les mencioné que Lucas era un genio para escribir. Y a veces no lo notamos, pero aquí se los voy a tratar de explicar. ¿Sí? Porque la estructura del libro de los Hechos contiene 3 historias diferentes dentro de uno. 4 si consideramos que Lucas está respondiéndole a un señor unas preguntas que él le hizo. Entonces son 4 niveles de información que contiene el libro de los Hechos. ¿Sí? Ahora, si Teófilo no es el que yo creo que es, entonces de todos modos el libro de los Hechos contiene 3 diferentes cosas, información ahí contenida, y no lo descubrimos a menos que nos ponemos a investigar y a estudiar, o a menos que algún pastor se los comente. ¿Ok? Entonces, bueno, ya les comenté la primera, si en efecto
Teófilo es un magistrado, pues la primera manera de entender o de ver el libro es simplemente Lucas está escribiendo lo que escribió con la intención de que se defienda al apóstol Pablo en su audiencia con el magistrado. Ahora, la otra manera de leer el libro de los Hechos es, puedes poner la siguiente, es para comparar el ministerio de Pedro y el ministerio de Pablo. Pedro tenía un ministerio a los judíos, que son los capítulos del 1 al 12. Los primeros 12 capítulos es todo lo que Pedro comenzó a hacer dentro de la región de Judea. Termina Pedro, o sea, termina la mención de Pedro cuando él va a casa de Cornelio. Y ahí, cuando él va a casa de Cornelio, es cuando da el salto, el evangelio, y ya entra a la comunidad romana. ¿Okay? Pero el caso es que Pedro tenía un ministerio a los judíos, Pablo tenía un ministerio a los gentiles. Y hay un paralelo que notamos cuando leemos el libro de los Hechos, que intenta hacer algo porque en la iglesia del primer siglo había todas las posibilidades de que se conviertan en dos iglesias. La iglesia cristiana de los gentiles y la iglesia cristiana de los judíos, porque estaban totalmente separados. ¿Okay? Y entonces Lucas escribe algunas similitudes. No las resalta, nosotros las tenemos que descubrir, pero ahí están. Por ejemplo, los dos tuvieron visiones. Estamos hablando Pedro y Pablo, Pedro y Pablo. El apóstol a los judíos, el apóstol a los gentiles. Los dos tenían visiones, los dos hacían milagros, los dos sufrieron por la fe, los dos fueron llenos del Espíritu Santo, los dos predicaron con denuedo. Esa frasecita con denuedo se aplica a los dos. Los dos fueron encarcelados, los dos recibieron su libertad de manera sobrenatural. Pedro, cuando un ángel le abre las puertas de la cárcel, y Pablo con lo del terremoto. Los dos levantaron a muertos. Los dos operaban en dones de milagros extraordinarios. El pañuelo de Pedro, la sombra de Pablo. ¿Okay? Entonces, cuando ponemos a estos dos uno junto al otro, vemos que prácticamente operaban de la misma manera. No había una diferencia entre lo que hacía Pedro con los judíos y lo que hacía Pablo con los gentiles. ¿Sí? No había razón para escoger el cristianismo de los gentiles o el cristianismo de los judíos, porque era la misma cosa. Los líderes del movimiento cristiano eran lo mismo, no había diferencia. Esa es la primera manera o la primera cosa que comunica Lucas. Estos dos son iguales, hacen lo mismo, les pasa lo mismo, dicen lo mismo, los mismos milagros. No son dos iglesias, es una iglesia. ¿Okay? Muy bien. Después, la siguiente manera de leer el libro de los Hechos, si puedes poner la siguiente, es la estructura. Hay una estructura que sigue, hay un guión que sigue Lucas. ¿Sí? Y ese guión se basa en la gran comisión. ¿Se acuerdan cuál fue el mandato de Jesús antes de irse? Que vayan y prediquen el evangelio primero ¿en dónde? Jerusalén, Samaria y los confines de la tierra. Ese es el guión de Lucas. Entonces empieza en Jerusalén, después en Samaria, después solo que Lucas empieza a desmenuzar con los fines de la tierra. Así que Jerusalén son los capítulos del 1 al 6, después Judea y Samaria del 7 al 10 y después los confines de la tierra
los capítulos del 11 al 28. Y cuando digo los confines de la tierra, es la tierra del imperio donde vivían. ¿Okay? Es hasta donde se extendía la tierra donde ellos estaban. ¿Sí? Entonces, aquí está, bueno, lo dice en Mateo, pero también Lucas comienza el libro de los Hechos diciendo básicamente lo mismo. Ustedes recibirán poder y serán testigos, hablarán en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Okay? Entonces, Lucas divide su escrito en 3 secciones. ¿Okay? Y cuando él termina una sección y está a punto de comenzar la otra, repite la misma frase que no nos damos cuenta hasta este momento que se los voy a mostrar. ¿Okay? Este es un problema de que las Biblias tengan capítulos y versículos, porque los capítulos y versículos no se alinean al mensaje que está tratando de comunicar Lucas, como van a ver. Ok, la estructura del libro de los Hechos es, primero, si puedes poner, creo que hay otra. Así es, ok. Más específicamente está distribuido así. Primero está Jerusalén y termina la sección de lo que pasó en Jerusalén en el capítulo 6, versículo 7. O sea, ahí debería comenzar por decir otro capítulo, pero no. ¿Ok? Después, Judea y Samaria es lo que continúa y todo lo que sucede en Judea y Samaria están en los capítulos 7, 8 y 9 y concluye en el 9:31. Después, los confines de la tierra es del 11 al 28 y está primero lo que ocurre con los gentiles de Antioquía. Después, que fue la iglesia que envió a Pablo, ¿se acuerdan? Bueno, empieza ahí con Antioquía. Y eso concluye en Lucas 12:24, después la iglesia de Asia, todo lo que pasó en Asia y concluye en el 16:5 y después la iglesia de Europa que concluye en Hechos 19:20. ¿Sí? Ahora, ¿por qué digo que cada sección concluye ahí? Porque cuando Lucas va a saltar, por ejemplo, de Jerusalén a Judea y Samaria, él pone una frase, vean cómo es la siguiente, vean cómo termina. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. Esto tiene que ver con lo que ocurrió en Jerusalén. Y dice así, el mensaje de Dios siguió extendiéndose, el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Ok, es la primera. Después dije que la siguiente sección de Samaria y Judea termina en 9:31. Vean lo que pasa en 9:31. La iglesia entonces tuvo paz por Judea, Galilea y Samaria. Ahí está mencionado Galilea, Judea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo también, ¿qué cosa? Creció en número. ¿Puedes poner la anterior? ¿Qué fue lo que sucedió en Jerusalén? Los creyentes, ¿ok? ¿Qué pasó en Samaria? Siguiente, ¿ok? Después continúa la siguiente sección y vean cómo dice Hechos 12:24. Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose. ¿Y qué cosa? ¿Se dan cuenta lo que está haciendo Lucas? Cada vez que termina la explicación de lo que ocurrió en el área o la zona de la cual está hablando, termina con esta frase. Y los creyentes se extendieron, crecieron en número, la iglesia creció en número. Ok, ahora vamos a pasar al siguiente. Ok, ¿sí lo pueden ver? Bueno, vamos a ver si es cierto lo que dice el pastor. Ok, es Hechos 12:24. Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose. Hubieron muchos nuevos creyentes. Hechos 16:5, que es la parte que concluye, creo que en Asia. La iglesia se fortalecía en su fe y el número de creyentes crecía cada día. ¿Okay? Es la fórmula que usa Lucas. Primero dijo, bueno, empieza con Lucas 1:8, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria
es el guión que está usando Lucas. Primero describe Jerusalén, termina en un versículo. Los creyentes se multiplicaron. Después continúa con la siguiente sección y entonces dice, los creyentes se multiplicaron. Y entonces continúa y así se la pasa. ¿Sí? Hechos 19:20 concluye con, el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo poderoso efecto. ¿Okay? Entonces aquí vemos que en realidad el énfasis, el tema de los hechos es el crecimiento de la iglesia. Porque cada vez que se usa la frase esta, ¿sí? Es lo que ocurrió en el lugar donde está describiendo los hechos. ¿Okay? Entonces, esta es la segunda manera en que podemos estudiar el libro de los Hechos. Primero es mostrando la unidad que hay entre el ministerio de Pedro y el ministerio de Pablo, para que no haya una división en la iglesia judía y la iglesia gentil o griega. Y en segundo, por zona geográfica, Jerusalén, Samaria, Judea, Antioquía, Asia, Europa. ¿Okay? Ahora sabemos por qué el doctor Lucas escogió lo que escogió para escribir. Estaba siguiendo estaba respondiéndole a Teófilo su petición, pero Lucas tenía otra idea. No, hay que contar lo que pasó aquí, porque es el cumplimiento de la indicación de Jesús y de la llenura del Espíritu Santo que ocurrió. ¿Okay? Bueno, hay una tercera manera de leer el libro de los Hechos y esto en sí se vuelve lo que guía al apóstol Pablo en su ministerio. Ahora, lo que les voy a decir a partir de ahora involucra, tenemos que saber historia bíblica, porque se los puedo decir, pero no lo van a entender. Les los tengo que explicar para que vean desde el inicio y puedan ver la secuencia. Entonces, lo que estoy diciendo es que Lucas, aparte de escribir lo que escribió y con la intención que él tenía, Pablo y seguramente Pablito, el hermano Pablo, el hermanito Pablo, él puso de su cuchara allá y le dijo, ¿sabes qué, Lucas? Si vas a escribir, yo necesito que tú escribas ciertas cosas. ¿Sí? Porque Hechos fue escrito estando él en Roma con Pablo. Y Pablo pues estaba ahí leyendo todo y dice, a ver, ¿sabes qué, hermano? Cámbiale aquí, cámbiale. Haz copy-paste, ¿verdad? Como si fuera tan fácil en aquel día. Bueno, tenemos que remontarnos al inicio. Y el inicio me refiero al libro de Génesis. En el libro de Génesis, después del diluvio, se da una lista de los descendientes de Noé y las naciones o los pueblos que salieron de Noé. Recuerdan que los tres descendientes de Noé directos, bueno, todos fueron directos, pero los tres hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet. Y en Génesis 10 se nombra a todos los descendientes y las naciones a las que dieron origen. No vamos a leerlo todo, yo les invito a ir a Génesis 10 y van a leer los nombres de naciones que tienen nombres arcaicos, ni sabemos dónde están, ¿okay? Pero ahí están. Les voy a dar un ejemplo. Génesis 10, 2 al 4 y después 10:32. Los descendientes de Jafet fueron Gomer, Magog. ¿Han escuchado Magog? Ok. Madai, Javán, Tubal, Mesec, Tiras. Los descendientes de Gomer fueron Askenaz. ¿Han escuchado de judíos askenazis? Bueno, Askenaz. Rifat, Togarmá. Los descendientes de Javán fueron Elisa, Tarsis. ¿Han escuchado Tarsis? Ahorita vamos a regresar ahí. Kitim, Rodanín. Los descendientes de ellos llegaron a ser pueblos marineros que se dispersaron por tierras, etcétera, etcétera. Ok. Verso 32. Estos son no estos que leímos, sino todo el capítulo 10 concluye diciendo, estos son los clanes o los pueblos que descendieron de los hijos de Noé, ordenados por nación, de acuerdo con la línea de descendencia correspondiente, todas
las naciones ¿de qué? De la tierra. Descendieron de esos clanes. Todas las naciones ¿de qué? De la tierra. Vamos a guardar ese dato. Esto se conoce como la tabla de las naciones. Y si ustedes suman, todos ellos son 70. ¿Okay? Son 70. Recuerden ese dato. Ahora que vamos a continuar. Y vamos a ver cómo se relaciona con el libro de los Hechos. Ok, entonces, remontándonos a Noé, al tiempo de Noé, Génesis 10 nos dice los hijos de Noé y toda su descendencia y las naciones que fundaron. Las naciones con los nombres de hace N cantidad de miles de años, ¿ok? Pero en la realidad, cuando ellos se bajan del arca y Noé comienza a tener hijos, adivinen qué, no se fueron a ningún lado. Se quedaron ahí en Mesopotamia, ¿sí? Y uno de ellos dice, creo que es ahí mismo en Génesis 10, tuvo un hijo que se llamó Nimrod, y Nimrod fue el que fundó Nínive y Babel. ¿Se acuerdan de Babel? ¿Ok? Bueno, Babel, ahí es donde más tarde se fundó Babilonia, pero bueno, Babel. Y entonces, aunque Génesis 10 te dice, estos son las naciones que salieron de Noé, son todas las naciones de la tierra, la realidad es que cuando ellos salen del arca y empiezan a tener hijos, no se van, se quedan todos juntos y construyen una tremenda torre con la intención de llegar al cielo, porque ellos quieren controlar su acceso a Dios. ¿Sí? Y por eso es que Dios baja, ¿sí? Y sucedieron dos cosas. Les dio nuevas lenguas o lenguajes y las naciones fueron dispersadas. Fue hasta después de la Torre de Babel que bajó Dios y entonces dijo, ya no pueden estar estos ahí, no están yendo a poblar la tierra. Hay que sacarlos, hay que dispersarlos. Les dio lenguajes y entonces todos se fueron. Y ahí podemos entender Génesis 10. Una vez ya dispersados, bueno, entonces sí podemos ver que los hijos de Jafet y de Cam y de Sem, ¿sí? Pues, ok, ya entendemos mejor. Ok, ahora, no fue lo único que sucedió en ese momento. Dije que sucedieron dos cosas cuando bajó Dios y los dispersó. Bajó Dios y los dispersó, y en Deuteronomio 32, Dios, o sea, la Biblia nos dice que Dios hizo algo más. Vean cómo dice 32:8. Deuteronomio 32:8 dice, cuando el Altísimo asignó territorio a las naciones, cuando dividió a la raza humana, ¿cuándo fue eso? Babel, ¿ok? Los dividió. Fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, si ven aquí, dejé el asterisco. Si ustedes aprietan allá para tratar de ver qué quiere decir corte celestial, los confunde más porque dice hijos de Dios, según el número de los hijos de Dios. Y después el verso 9 dice, pero el pueblo de Israel pertenece al Señor, Jacob es su posesión más preciada. Hemos hablado de esto antes, sobre todo cuando estábamos viendo el Antiguo Testamento, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Que Dios se molestó a tal grado con los descendientes de Noé, que Él bajó, los dispersa de acuerdo a sus clanes y les da nuevos idiomas y los asigna a sus hijos. La terminología hijos de Dios aparece en el Antiguo Testamento en un montón de lugares. Son los seres angelicales que eran los más cercanos a Él. Era su corte celestial. Aparecen en el Salmo 82, en el Salmo 89, en Job 2. ¿Recuerdan cuando en Job llega el acusador y Dios le pregunta dónde has estado?
y el acusador dice, pues he estado de aquí para allá. ¿A dónde llegó ese acusador? Pues estaban en una reunión de la corte celestial, los hijos de Dios. Ellos aparecen en Job 38, aparecen en un montón de lugares. ¿Okay? El caso es que Dios se molestó con los descendientes de Noé y entonces dijo, no, voy a comenzar de nuevo. Porque Génesis 12 comienza de nuevo con Abraham. Pero a los demás los dispersó y se los asignó a sus hijos, a los hijos de Dios. Pero estos hijos no hicieron bien el trabajo de supervisar a los pueblos y naciones, porque anhelaron la adoración de las personas y estos se convirtieron en los dioses de esos pueblos. Por eso cada nación o región o nación o pueblo tiene un Dios principal. Si no es Dios, Jehová Dios, tiene un Dios principal con D, un principado que gobierna sobre la nación o región o el pueblo. ¿Sí? Por eso es que Dios dijo, voy a comenzar de nuevo. Jacob es mi posesión más preciada. ¿Eh? Vean cómo dice el Salmo 82. Dios preside la corte de los cielos. Ahí está, hay una corte celestial. Pronuncia juicio en medio de ¿quiénes? De los seres celestiales. Y les dice, ¿hasta cuándo? Aquí los está regañando, está jalando las orejas por lo que hicieron con las naciones. ¿Hasta cuándo van a dictar decisiones injustas que favorecen a los malvados? Yo les digo, ustedes son, ¿qué cosa? Dioses. ¿Habían leído el Salmo 82? Espero que sí, pues aquí lo estamos leyendo. Ustedes son dioses. Son todos, ¿qué cosa? Hijos son mis hijos, pero se han convertido en dioses. ¿Sí? Verso 7, pero morirán como simples mortales y caerán como cualquier otro gobernante. Y el verso 8 termina diciendo, levántate, oh Dios, y juzga la tierra. ¿Por qué? Todas las naciones te pertenecen, no nada más Israel. ¿Ok? Entonces los seres celestiales, los hijos de Dios que él había asignado a cuidar de estas naciones, hicieron mal. Y Dios entonces tiene un plan para rescatar a las naciones, porque todas las naciones de la tierra le pertenecen, aunque temporalmente están bajo el poder de dioses que en otrora eran sus hijos. ¿Sí? Y cuando Jesús viene al mundo, comienza el proceso para rescatar a las naciones de la tierra, comenzando con su propio pueblo Israel. Porque la idea era comenzar con Israel, después Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Su idea era reclamar y rescatar a las naciones de la tierra que están bajo el dominio de estos otros dioses, previamente sus hijos, conocidos como la corte celestial. Y lo hace primeramente declarando la guerra a estos otros dioses, ahora conocidos en el Nuevo Testamento como huestes y potestades y gobernadores de maldad. ¿Ok? Muy bien. ¿Recuerdan? Muy interesante, pastor. ¿Y qué tiene que ver con lo que estamos? Ahí les va. Ahora vamos a reintroducirlo a lo que estamos viendo. ¿Recuerdan cuántas naciones salieron de Noé? ¿Cuántas eran la tabla de naciones? 70. Muy bien. ¿Quién fue el autor del libro de los Hechos? Muy bien. Lucas fue el único que escribió en el Evangelio de Lucas, en Lucas 10. Vean Lucas 10, dice así: después de esto, el Señor designó ¿a cuántos? En Mateo, en Marcos dice que mandó a los 12. En Lucas es el lugar donde dice que designó ¿a quiénes?
a otros, ¿cuántos? Ah, muy interesante, ¿verdad? Y les dijo, sanen a los enfermos. Perdón, ya me adelanté. Les decía, la mies es mucha, los obreros pocos. Rueguen por tanto al Señor de la mies que envíe obreros. Okay. ¿Por qué creen que Jesús mandó a 70? ¿Qué tiene que ver 70? Pues ya lo acabamos de ver. Son 70 naciones. Si entran a un pueblo que los recibe, siguiente, bien. Siguiente. Coman todo lo que se les ofrezca, sanen a los enfermos, díganles, el reino de Dios se hace, está a punto de caer tu reino, se está a punto de cumplirse el Salmo 82, verso 7, van a morir como cualquier mortal. Si un pueblo se niega a recibirlos, salgan y digan, nos limpiamos de los pies hasta el polvo de su ciudad para mostrar que los abandonamos a su suerte, los abandonamos a lo que va a pasar con sus dioses de ustedes. Y sepan esto, el reino de Dios se ha acercado y les aseguro que el día del juicio le irá mejor a la perversa Sodoma que a ese pueblo. ¿Eh? ¿Habían visto eso? Ahora ya entienden por qué lo escribió Lucas. Seguramente el hermano Pablo le dijo, Lucas, necesito tocar este tema. Y ahí lo escribe Lucas. ¿Ok? Y ahora lo estamos aprendiendo hoy, 2000 años después. Siguiente. Jesús estaba dando aviso a los otrora hijos de Dios, ahora conocidos como potestades, principados y gobernadores del mundo de las tinieblas, estaba dando aviso que su reino había llegado y ellos iban a ser desplazados. Por eso le dice a los 70 que vayan, está declarándole las guerras. Ustedes controlan 70 naciones. Ahí no estaba Israel entre los 70 porque Dios comenzó de nuevo. Ustedes controlan a 70 naciones, ahí les van 70 de estos a echar fuera demonios y hacer todo tipo de cosas. ¿Sí? Y si no lo reciben, maldíganlos, dice Jesús a sus 70. Entonces, el reino de Dios iba a traer bendición a los que aceptaran, iba a traer maldición a los que lo rechazaran. Porque iba a haber un juicio. ¿Cuál juicio? Pues el juicio que iba a venir a través de la muerte y resurrección y ascensión de Jesús. Por eso el apóstol escribe en Colosenses 2, vean cómo dice Colosenses 2, que anula el acto con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz y de esa manera despojó ¿a quiénes? A sus otrora hijos de Dios, a la corte celestial que se había apoderado de 70 naciones, las naciones de la tierra, y dijo, de esa manera despojó a los gobernantes y autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Así que con la venida de Jesús y el envío de estos 70, Jesús estaba retando, estaba diciendo, ya no les queda mucho tiempo. Por eso lo querían matar a Jesús. ¿Sí? ¿Ven? Ok. Esta es la importancia de los 70. Ahora, regresando al libro de los Hechos. Pablo entiende perfectamente su papel, su rol de él en todo esto. ¿Sí? Y por eso él comienza a viajar a cada una de las naciones que aparecen en Génesis 10. ¿Para qué? Para establecer una embajada del reino, una iglesia en esas naciones, para que empiece a retomar esas naciones. Porque él quería establecer el reino de Dios en cada nación para que la nación sea ganada para Cristo. Y él empieza a viajar. Vean cómo dice Hechos 2, dice Hechos 2:5, dice, en esa ocasión habían judíos de todas las naciones en Jerusalén. Y escucharon el ruido y el Espíritu Santo y todo, estaban asombrados. Siguiente, verso 9. Y aquí estamos nosotros, decían las gentes que escucharon y escucharon a los discípulos hablar en sus lenguas. Y aquí estamos nosotros.
vamos a ver. Partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, provincia Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, Cirene, Roma, cretenses, árabes. ¿Por qué nombran todas esas naciones de dónde son? ¿Tenían que ellos que nombrarlas? Claro que no. Ahí nos está diciendo el apóstol Pablo a través de Lucas. Estamos empezando a recuperar esas naciones y esas regiones. Evidentemente, cuando dicen árabes, pues los árabes no es nada más una ciudad, es un territorio. ¿Sí? Estas son las naciones y regiones ya con nombres modernos del primer siglo. ¿Ok? Que son los mismos que aparecen en Génesis 10. 1500 o quién sabe cuántos miles de años antes, cuando vivió Moisés, que escribió Génesis. ¿Ok? Génesis 10 fue escrito por Moisés. Las naciones de Génesis 10 son de la época de Moisés. Como sea que se llamaban en la época de Moisés, así las escribió. Aquí en Hechos 2 se escriben con los nombres del siglo I. Ahora, quiero que veamos algo, un par de mapas y ya vamos a concluir. Primer mapa. Estas son las naciones que se mencionan en Hechos 2 que acabamos de leer. ¿Ok? Segundo mapa. Son los viajes de Pablo. Puedes poner el siguiente. Son esas naciones. Y Pablo se la pasa viajando a estas naciones. ¿Ok? Tercer mapa. Estas son las naciones de Génesis 10. La misma región, con la excepción de Arabia. Ahora, si puedes regresarte un par de mapas, ahí pueden ver, por ejemplo, en la parte de la derecha del mapa dice Partia con una flecha. ¿Ok? Puedes poner dos mapas siguientes. Ahí aparece, o sea, no da el espacio, pero ahí aparece Partia. ¿Ok? Pablo entendía muy bien su misión en la vida, era conquistar, establecer embajadas del reino de Dios, conocidas como iglesias, en cada nación que aparecen en Génesis 10. ¿Sí? Pero hay un territorio que aparece en Génesis 10 que no aparece en Hechos 2. ¿Sí? Vamos a Génesis 10 de nuevo. Dice, los descendientes de Gomer fueron Askenaz, Rifat, Togarmá. Los descendientes de Javán fueron Elisa y Tarsis. Ok, puedes regresar al mapa de Génesis 10. ¿Ven dónde está Tarsis? En España. Hoy día Cádiz. Tarsis. ¿Ok? Y era el lugar más lejos. O sea, cuando uno en aquel entonces pensaba en el fin del mundo, pensaba en Tarsis. Por eso es que Jonás se fue huyendo. ¿A dónde? A Tarsis. Dios quería mandarlo al oriente y Jonás dice, no, yo no voy a ir allá, me voy a ir al lugar más lejano de la tierra. Y dice, y se fue hacia Tarsis. ¿Ok? Tarsis en España, el lugar más lejano. Pero ese no aparece en Hechos 2, esa región. Así que el apóstol Pablo escribe algo muy interesante en el libro de los Romanos. Vean Romanos 15, verso 19. Pablo escribe a los romanos y les dice lo siguiente: habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes. Mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se había oído el nombre de Cristo y no donde otro haya comenzado una iglesia. No voy a ir a donde hay iglesia. No fue a la región de Pedro, porque Pedro, su tarea de Pedro era con los descendientes de Sem, los semitas. ¿Han escuchado la palabra semita? Son los descendientes de Sem. La gente que vive en el Medio Oriente, árabes, judíos y demás.
Entonces, pero ahora, dice el verso 23, ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones y como desde hace años quiero verlos, bueno, tengo planes de visitarlos cuando vaya ¿a dónde? A España, la región que Tarsis, nadie había ido allá todavía. Parte de las naciones de Génesis 10, no hay un lugar allá, no hay una iglesia, no hay una embajada del reino de Dios allá. Entonces Pablo dice, ya terminé mi trabajo aquí, ya hay iglesias en todos estos lados, me falta uno, tengo que ir a España. Y ese es el cuarto viaje que no está registrado en ningún libro. ¿Okay? Así que esta fue la labor del apóstol Pablo, establecer embajadas para ganar nuevamente las naciones y los pueblos que estaban bajo el dominio de otros dioses. Y esa es nuestra tarea aún el día de hoy, porque la iglesia sigue avanzando, sigue conquistando. Así que el autor Lucas escribe este documento que tiene distintas maneras de leerse. Una descripción de la similitud entre el ministerio de Pedro y Pablo para que la iglesia judía y griega se mantenga unida. Una descripción del cumplimiento de la comisión comenzando en Jerusalén, Judea, Samaria y a los confines de la tierra. Y por último, podemos ver la misión de la vida del apóstol Pablo, donde él quiere retomar a las naciones que fueron tras otros dioses. Y vamos a concluir ahí el día de hoy. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque el libro de los Hechos no concluyó, continúa a través de nosotros, Señor. Así que danos a nosotros, te pedimos la fortaleza, te pedimos que nos des también la unción, la habilidad y el llamado para alcanzar a las naciones, Señor, para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén.